Bueno, la idea de estos videos es desarrollar un poco el tema de Bayes con un ejemplo de clasificación de imágenes. Bien, una de las primeras cosas a aclarar es que claramente esta técnica no es el estado del arte en lo que es clasificación de imágenes. Lo vamos a usar como disparador para entender varios conceptos que tienen que ver desde cosas propias del teorema de Bayes, como la definición de lo que significa la probabilidad a posteriori, que es lo que va a determinar si una imagen pertenece a una clase u a otra, la probabilidad a priori, que esto es lo que depende de la cantidad de objetos que hay en cada clase, es decir, que si por ejemplo tenemos dos clases y hay la mitad de objetos de una clase y la mitad de objetos de la otra clase, las probabilidades a priori serían 0.5 para ambas clases. El concepto de likelihood, que lo vamos a ver en bastante detalle, esto va a ser el punto que más tiempo nos va a llevar, digamos, en donde más nos vamos a concentrar. Concepto de normalización en Bayes. Básicamente vamos a ver que en estos ejemplos en particular no va a hacer falta. Hay muchas situaciones donde no es necesario calcular este término que es el denominador de la ecuación de Bayes. Y finalmente entender por qué se dice que esto es un modelo generador en Machine Learning, digamos. Estos serían un poco los conceptos que vamos a trabajar. ¿Por qué vemos Bayes? La idea principal es que son modelos que son muy sencillos y muy fáciles y rápidos de implementar. Entonces, cuando uno va a encarar un problema de Machine Learning, sería uno de los primeros problemas que uno va a utilizar para establecer lo que llama un baseline. Es decir, bueno, desde el baseline, de ahí para arriba, voy a empezar a probar otros modelos. De hecho, en algunas circunstancias son modelos que funcionan muy bien y son los modelos que mejor performance tienen, sobre todo si uno los compara en cuanto a complejidad, digamos. Bien, ¿cuál es el dataset que vamos a usar? El dataset a utilizar va a ser un dataset que va a contener, por un lado, buzos y por el otro lado, sandalias. Cada una de estas imágenes va a ser la que vamos a querer determinar si es un buzo o si es una sandalia. Básicamente nuestro modelo recibe como entrada alguna de estas imágenes y tiene que determinar si es una imagen de un buzo o es una imagen de una sandalia. Fíjense que el dataset contiene 6.000 imágenes de 28 por 28 de sandalias y contiene 6.000 imágenes de 28 por 28 de buzos. Algo importante a aclarar es que la accuracy que vamos a obtener va a ser muy buena. Esto se desprende del hecho de que si miramos las imágenes son bastante diferentes, ¿sí? Las clases, de hecho, se eligieron de esta manera para mejorar los resultados del problema. ¿Sí? Claramente una sandalia y un buzo son objetos muy diferentes en cuanto al espacio que ocupan, sobre todo dentro de la imagen. Lo que se puede hacer es el dataset utilizado, en este caso es el que se conoce como Fashion MNIST. Y lo que se puede hacer es utilizar más clases. Contiene originalmente 10 clases. Son todas clases de artículos tipo ropa. Hay zapatillas, hay vestidos, hay remeras. Nosotros en este caso nos quedamos con este subconjunto. Esto que vemos acá es la definición del teorema de Bayes. A esto es lo que habíamos llamado probabilidad a posteriori. ¿Sí? Fíjense que básicamente esta es la probabilidad, ¿sí?, de que pertenezca a una clase, y sub 0 son sandalias, y sub 1 va a estar definido como buzos. Es decir, cuál es la probabilidad de que la clase sea una sandalia o un buzo, dado, ¿sí?, la observación X. En este caso, la observación, supongamos X0, es una sandalia. Entonces, lo que quiero obtener, que es la probabilidad a posteriori, justamente es la probabilidad que sea una sandalia, dado, en este caso, que observe una sandalia. Como no la puedo calcular directamente, la puedo calcular a través de un modelo generativo, que este modelo lo que va a estimar es la probabilidad de una imagen dado la clase.
es decir, cuál es la probabilidad, ¿sí?, de una imagen dado, ¿sí?, una determinada clase. Acá lo que probablemente no esté muy claro hasta ahora es qué significa la probabilidad de una imagen, que eso lo vamos a desarrollar durante el transcurso de la presentación. Esto de acá es la probabilidad a priori. Como tenemos 6.000 sandalias y 6.000 buzos, ¿sí?, la probabilidad a priori para la clase 1 y para la clase 2 son las mismas, es decir, valen 0.5 tanto para las sandalias como para los buzos. Y finalmente está este término, ¿sí?, que es el término de normalización. Este término se utiliza simplemente para que toda esta operación nos dé un resultado de probabilidad, es decir, que esté entre 0 y 1. Por eso acaba la probabilidad de la marginal, ¿sí?, para contemplar todas las posibles opciones. Y al dividir por todas las posibles opciones de x, esto nos hace que esto sea una probabilidad. ¿Qué vamos a ver durante la presentación? Vamos a ver 4 modelos diferentes. ¿Sí? El punto, si quieren, más complejo es justamente cuál es el likelihood. ¿Cómo defino el likelihood de una imagen? Es decir, la probabilidad de una imagen dada una clase. Hay distintas formas, ¿sí?, y distintas aproximaciones. La primera forma es decir que el likelihood está dado por el histograma de las clases. Este va a ser nuestro primer modelo. El segundo modelo va a ser decir que hay un histograma por cada clase, pero por cada uno de los puntos de una imagen. Es decir, cada punto de la imagen, ¿sí?, va a tener un histograma. Esto lo vamos a ver cuando veamos el segundo modelo. Y de esa forma aplicar lo que se llama naive Bayes. El tercer modelo que vamos a intentar armar va a ser un modelo con Bayes. El problema que vamos a tener acá va a ser un problema de, si quieren, de cantidad de memoria y cantidad de procesamiento. La idea simplemente es ver que armar este modelo con Bayes es imposible. Y finalmente vamos a terminar viendo un modelo de naive Bayes gaussiano, que básicamente es aproximar los histogramas, ¿sí?, de cada uno de estos puntos por una función de densidad de probabilidad gaussiana. La idea va a ser discutir las accuracies, el procesamiento y la memoria de los distintos métodos, en el caso de que sean significativos, ¿sí? Tengamos en cuenta que estamos haciendo un problema que tiene imágenes en blanco y negro, ¿sí?, y además muy pequeñas, de 28 por 28, con lo cual, si hay problemas de procesamiento o memoria para resolver alguno de estos problemas, con un dataset muy sencillo, ¿sí?, imaginen qué pasa cuando empezamos a trabajar con imágenes reales. ¿Cómo representamos una imagen? Bueno, una imagen queda representada por una matriz de puntos, en este caso de 28 por 28, ¿sí?, 28 puntos por 28 puntos, ¿sí?, fíjense acá, 28 por 28, donde cada uno de esos píxeles, ¿sí?, o puntos está representado con un número. Fíjense acá, por ejemplo, el 209 está indicando que este punto tiene un valor cercano al blanco. 255 sería el valor blanco, completamente blanco. Fíjense que hay un 253. 0 corresponde al valor negro, ¿sí? Y creo que la idea general se entiende, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos valores que son blancos puros y obviamente acá tenemos valores que son directamente negros. ¿Cómo es el histograma de una imagen en blanco y negro? Bueno, es simplemente contar cuántos puntos negros hay, cuántos puntos negros significa con valor 0, cuántos puntos con valor 1, y así sucesivamente vamos contando la cantidad de puntos. Fíjense que en el caso de las sandalias hay una cantidad de negros, ¿sí?, muy grande, ¿sí?, estamos en el orden más de 500 puntos, ¿sí?, dentro de una imagen. Acá básicamente se agarró la primera sandalia del dataset y se hizo el histograma. Sí, fíjense algo interesante, que es que para las imágenes de los buzos, la cantidad de
valores cero que hay, o sea, de negros puros en la imagen, es bastante menor. Hay 250, un poquito más, contra 500, un poco más de 500. ¿Sí? Y fíjense que los buzos, se puede ver acá que hay más componentes de blanco comparado con lo que son las sandalias, ¿no? Con la cantidad de componentes de blanco que hay en las sandalias. ¿Sí? Resumiendo, si vemos valores altos acá, significa que la imagen tiene mucha cantidad, ¿sí?, de componentes de blanco. Si vemos valores altos acá, sí significa que la imagen tiene cantidad alta de negros. La principal diferencia de estas figuras con las de la anterior, la del slide anterior, es que se sacó el componente de cero. ¿Se acuerdan que era 500 para las sandalias y 200 para los buzos? Eso es porque es una componente muy fuerte y enmascara un poco la distribución del histograma. ¿Sí? Simplemente sabemos que por acá el negro tendría una componente muy grande y todo el resto relativo a esa componente grande quedaría muy chica, que es lo que se pasaba en los histogramas anteriores. Lo que podemos ver, sí, acá es que se ve bastante claro la componente alta que tiene el buzo, componente alta de blanco, digamos, ¿no? Bien. La primera pregunta que se puede hacer es, bueno, ¿nos sirve para algo el histograma normalizado de una imagen? ¿Nos sirve para colocarlo en esta ecuación? Está claro que lo que queremos obtener es esto. Esto lo tenemos. Habíamos dicho que esto no lo vamos a necesitar, créanme por ahora, va a ser más evidente en los próximos slides. La pregunta es si eso que calculamos, el histograma, corresponde con esto. Básicamente el histograma lo que describe es cuál es si lo pensamos desde un punto de vista probabilístico, es decir, lo normalizamos, dividimos por la cantidad total de píxeles, es decir, si teníamos 28 por 28 píxeles, esto da 784. ¿Sí? La componente esa de negro alta que tenía habría que dividirla por 784. ¿Sí? Cada una de las componentes del histograma la dividimos por 784 y eso nos da una idea de una estimación de alguna probabilidad. Y bueno, ¿cuál es esa probabilidad? Básicamente lo que describe esa estimación de la probabilidad es la probabilidad de que un píxel tome un valor dado una imagen particular. ¿Sí? Es decir, si yo quiero la probabilidad de que una imagen tome el píxel sea igual al píxel 0, dado que es una sandalia, ese valor estaba en el orden de 500, si mal no recuerdo, creo que el dato es 520 aproximadamente, o sea, tenía una componente muy alta, tenía 520 píxeles en 0, y esto lo divido por 784. O sea que es la probabilidad de un píxel dado que es una sandalia, en este caso. Si calculásemos la probabilidad de un píxel en 0, la probabilidad del píxel en 0, dado que es un buzo, ¿sí? Recuerden que esto estaba en el orden de 200, vamos a poner 210, un poquito más que 200, dividido 784. Esto es lo que describe, ¿sí?, la probabilidad, si pensamos ese histograma normalizado como que está describiendo algún tipo de probabilidad. La pregunta es, ¿esto es el likelihood? ¿Nos sirve para algo? La respuesta es que no. Porque lo que queremos acá no es dado una imagen, como lo que tenemos acá, sino lo que queremos acá es dado una clase. Es decir, ¿cuál es la probabilidad, en todo caso, de un píxel dado una clase? Es decir, lo que queremos calcular no es el histograma de una imagen en particular, sino que el histograma promedio de una determinada clase. Es decir, agarrar todas las imágenes de los buzos, todas las imágenes de las sandalias y hacer un histograma con todas estas imágenes y un histograma con todas estas imágenes. Y esto sí va a estimar la probabilidad de un píxel dado una clase. En este caso estamos estimando la probabilidad de un píxel dado una imagen particular.